Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema de la regla de 3 simple inversa. Ayer estábamos viendo lo que era la regla de 3 directa, ¿se recuerdan? Hoy vamos a ver lo que es la regla de 3 inversa. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Recuerdan que ayer yo les mencioné que la regla de 3 directa es aquella que se da cuando las dos magnitudes que nosotros estamos utilizando en el problema aumentan o disminuyen al mismo tiempo. Mientras que ahora que veamos la regla de 3 inversa, se van a dar cuenta que en la inversa, mientras una de las magnitudes aumenta, la otra disminuye. O bien, una disminuye y la otra va a aumentar. Entonces, niños, para resolver una regla de 3 inversa, vamos a aplicar casi que todos los mismos pasos que nosotros aprendimos ayer para la regla de 3 directa. La única diferencia es que al momento de tener ya nuestras razones, van a ver cómo se opera para obtener el resultado que hace falta. Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí con un problema que dice lo siguiente. 12 niños tardan 20 horas, vamos a colocar aquí, tardan 20 horas en realizar una tarea, ¿sí? Una tarea. Ahora la pregunta dice, ¿cuánto tardarán o cuánto tardarían, ¿sí?, 18 niños en hacer la misma tarea? ¿Sí? Entonces dice el problema, niños, que 12 niños se tardan 20 horas en realizar una tarea. Entonces, primero que nada, ya les dije que hay que plantear el problema. Para poder plantear el problema tenemos que identificar cuáles son las magnitudes que me están dando en mi problema. Recuérdense que siempre me van a dar dos magnitudes diferentes y las magnitudes son las cosas que yo estoy contando. En este caso, ¿qué estoy contando? Estoy contando 12 niños, ¿sí? Y estoy contando que esos 12 niños se tardan ¿cuántas horas? 20 horas en hacer la tarea. Quiere decir que mis magnitudes son niños y horas, ¿sí? Entonces, igualo, formo mi primera razón, ¿sí? Mi primera razón es que 12 niños tardan 20 horas en hacer la tarea, ¿sí? Entonces ya formé mi primera razón. Ahora formamos la segunda razón con la pregunta, ¿sí? Recuérdense que la primera razón se forma con la información y la segunda se forma con la pregunta. Entonces dice aquí, ¿cuánto tardarían 18 niños en hacer la misma tarea? Entonces ahora la segunda razón es 18 niños, ¿sí? Me están dando niños, recuérdense que ustedes tienen que colocar niños abajo de niños y horas abajo de horas. Entonces aquí dice cuántas horas tardarían. Entonces, como no sabemos cuántas horas tardarían 18 niños, vamos a colocar X horas. Recuérdense que siempre que no sepamos uno de los datos o uno de los valores de alguna magnitud, tenemos que sustituirlo por una X. Entonces aquí ya tenemos 12 niños tardan 20 horas en hacer una tarea. 18 niños tardan X horas en hacer la tarea, porque no sé. Ahora, niños, ¿qué de diferente va a haber con una regla de 3 simple que con una inversa? Que ayer yo les indicaba que para saber si una regla de 3 era simple, directa, les dije que tenían que ustedes ponerle lógica y ver si las dos magnitudes aumentaban o disminuían al mismo tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, yo les hice un problema de que compraban huevos, ¿se recuerdan? Y les dije, niños, las magnitudes son huevos y dinero, ¿verdad? Si ustedes aumentan la cantidad de huevos, la cantidad de dinero que gastan también va a aumentar, ¿se recuerdan? Y si ustedes disminuyen la cantidad de huevos que compran, también la cantidad de dinero que van a gastar va a disminuir. Entonces, como las dos magnitudes aumentaban o disminuían al mismo tiempo, se decía que era regla de 3 directa, ¿sí? Pero en este caso va a ser una regla de 3 inversa. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta. Si yo aumento la cantidad de niños, ¿será que ellos van a aumentar la cantidad de horas que se van a tardar en realizar una tarea? ¿O va a disminuir la cantidad de horas que van a tardar en hacer una tarea? La verdad es que si yo aumento la cantidad de niños para hacer la tarea que hacían antes en 20 horas, estoy aumentando la cantidad de niños para que ahora no se tarden tanto, ¿verdad? Entonces, si aumenta la cantidad de niños, va a bajar la cantidad de horas que van a tardar. Entonces, ahí se dan cuenta, es una regla de 3 inversa. ¿Por qué? Porque una magnitud sube y la otra baja.
¿sí? En la que veíamos ayer que era la directa, las dos subían o las dos bajaban. Pero aquí no, aquí una sube y la otra baja. ¿Se dan cuenta? Si yo subo la cantidad de niños, la cantidad de tiempo que se van a tardar me va a bajar, se viene para abajo. Entonces, niños, antes de operar una regla de 3, en cualquier caso, ¿sí? En cualquier caso que yo les diga, resuelva los siguientes problemas con regla de 3. Antes de realizar la regla de 3, ustedes plantean su problema, que es lo que yo hice aquí, y después de plantearlo tienen que ustedes darse cuenta si es directa o si es inversa. Si es directa, ustedes le van a dibujar flechitas, ¿sí? Bueno, dependiendo siempre de cómo sea la regla de 3, no importa si es inversa o directa, nosotros le vamos a dibujar flechitas. ¿Cómo así me van a decir ustedes? Bueno, si la magnitud aumenta, le dibujamos una flechita para arriba. Si la magnitud disminuye, le dibujamos una flechita para abajo. En este caso, niños, la cantidad de niños va a aumentar, ¿sí? Yo estoy aumentando la cantidad de niños. De 12 aumenté a 18 ahora. Pero la cantidad de horas, si yo pongo más niños a trabajar, la cantidad de horas que pasa va a disminuir, va a bajar. Entonces esta magnitud sube y esta baja. Entonces le coloco flechitas para saber cuál de las magnitudes o para qué dirección van, si van para arriba o van para abajo. En este caso, como ustedes encuentren que una magnitud suba y la otra disminuye, saben que es una regla de 3 inversa, ¿sí? Es una regla de 3 inversa, porque las magnitudes no van a la misma dirección, sino que las magnitudes una va a aumentar y la otra va a disminuir. Entonces, niños, cuando sea una regla de 3 inversa, volvemos a plantear nuestras razones, así como lo hicimos ayer en forma de fracción. La primera razón es 12 es a 20, ¿verdad? Esa es nuestra primera razón. 12 es a 20. Y eso va a ser igual a la segunda razón. ¿Cuál es la segunda razón? 18 es a X. ¿Sí? Porque no sabemos cuántas horas son, ¿verdad? Entonces tenemos 12 niños hacen el trabajo en 20 horas. Ahora 18 niños lo van a hacer en X horas. ¿Sí? ¿Se recuerdan que esto lo vimos ayer? Cómo plantear las razones en forma de fracción, ¿verdad? Vale. Entonces ya que tengamos nuestras dos razones en forma de fracción, cuando era directa, ¿se recuerdan que yo les decía que tenían que multiplicar los datos que se pudieran multiplicar en forma cruzada? ¿Sí se recuerdan? Sí, ¿verdad? Se recuerdan muy bien que eso fue lo que nosotros vimos ayer. Pero ahora, cuando la regla de 3 sea inversa, así como en este caso, por eso les digo que antes de empezar a resolver, tienen que identificar ustedes si es directa o si es inversa. Entonces, si la regla de 3, así como en este caso, es inversa, ya no tienen que multiplicar los números así de forma cruzada, este por este, ¿verdad? No. Cuando sea inversa la regla de 3, van a multiplicar los valores de la primera razón entre sí, ¿sí? Los valores de la primera razón. ¿Cuáles son los valores de la primera razón? 12 y 20. 12 y 20 es la primera razón. Entonces ahorita ya en la regla de 3 inversa ya no se multiplica los datos que se podían multiplicar cruzados, así como hicimos ayer en la directa, sino que aquí van a multiplicar los valores de la primera razón, que en este caso son 12 por 20, ¿sí? Entonces multiplicamos 12 por 20, 12 por 20 y nos va a dar 240, ¿sí? Y luego ese 240 ustedes lo van a dividir dentro del valor de la segunda razón que tenemos, ¿sí? ¿Cuál es el valor que tenemos de la segunda razón? El 18, ¿sí? Porque la segunda razón solo tiene un valor, solo tiene este, porque no sabemos el valor de la X, ¿verdad? Entonces, niños, para resolver regla de 3 inversa, ya saben, multiplican los valores de la primera razón, que son estos dos, entre sí, y lo dividen por el valor que tengamos de la segunda razón, que es 18 en este caso. Entonces aquí sería 240 dividido 18 y eso nos va a quedar 13.33, ¿sí? 13.33. ¿Sí? Quiere decir, niños, entonces, que si 12 niños tardan 20 horas en hacer la tarea, si yo aumento la cantidad de niños, imagínense que yo les dije hagan grupos de 12 para hacer una tarea, pero después les digo no, mejor hagan la tarea entre 18, así se tardan menos, ¿sí?
Entonces aumenté la cantidad de niños para que la cantidad de horas que vayan a tardar disminuya. Entonces ahora ya no van a tardar 20 horas en hacer esa tarea, sino que ahora solo van a tardar 13.33 horas en terminar esa tarea. Muy bien. Niños, en la primera parte de la serie 37 de su libro, página 226, ustedes deben realizar únicamente el último paso que yo hice ahorita, que ya les están dando sus razones y ustedes solo deben encontrar la variable que hace falta, ¿sí? Por ejemplo, la primera tablita dice magnitud A, 8, magnitud B, 15. Quiere decir que ahí tenemos nuestra primera razón, ¿verdad? 8 es a 15. En la primera tablita de esta serie, así está. Claro que yo se los estoy poniendo ahí en forma de fracción. Ustedes ahí lo tienen en medio de una tablita, ¿verdad? Ahí estamos. Ahora, luego dice en la otra parte de la tablita n y partido 10, ¿verdad? Tiene un 10 aquí abajo. Así estamos. Bueno, entonces ustedes tienen su tablita aquí. Entonces, como ustedes ya saben que estas magnitudes son inversas, dice. Entonces, ¿cómo se resuelven? Les dije yo, cuando tengamos dos razones que sean inversas, para resolver una proporción inversa, les dije, en esta serie solo van a multiplicar entonces, niños, el número, el valor de la primera magnitud por el valor, por el primer valor de la segunda magnitud. Sí, el primer valor de la primera magnitud por el primer valor de la segunda magnitud. En todas se resuelve igual en esta serie, ¿sí? Entonces deben resolver. Recuérdense, para resolver la regla de 3 inversa no se multiplica cruzado, 8 por 10, sino que se multiplican los valores de la primera razón. Entonces en este caso sería 8 por 15 y después de que multipliquen 8 por 15 deben dividir dentro de el número que tienen o el valor que tienen de la segunda razón, que es 10, ¿verdad? Entonces aquí sería 8 por 15 y 8 por 15 me da 120. Y 120 dividido después 10, eso me va a dar 12, ¿sí? Entonces, niños, así es como deben resolver esta primera serie. Sí tienen otras dos tablitas más, pero lo único que tienen que hacer aquí es resolver ya la regla de 3, ya la tienen planteada en forma de razón, ¿sí? Ya solo deben resolverlo como yo les expliqué que se resuelve la regla de 3 inversa. Se multiplican los valores de la primera razón, que en este caso son 8 y 15, y después se dividen por el valor que tenemos de la segunda razón. En el otro caso sería 24 por 9 dividido 12 en la otra tablita. Y en la tercera tablita sería 14 por 20 dividido 35 para poder encontrar así el valor que nos hace falta de la última magnitud, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer la segunda serie aquí porque es así, es otro problema de regla de 3 para que ustedes puedan comprenderlo mejor. Dice, una familia formada por 6 adultos hace un mercado que alcanza para 15 días. Punto. Para las vacaciones llegan de visita 3 adultos más. ¿Para cuántos días alcanza? ¿Para cuántos días alcanza el mismo mercado? ¿Sí? Entonces, niños, tenemos este problema y lo primero que tenemos que hacer es plantearlo, ¿sí? Aquí en el libro nos hace una pregunta muy importante que dice, las magnitudes que intervienen en el problema son, ¿cuáles son las dos magnitudes que tenemos en este problema? Tenemos las magnitudes adultos, porque recuérdense que las magnitudes son los objetos que estamos contando. Entonces tenemos la magnitud adultos y la magnitud días.
¿Sí? Son las cosas que estamos contando en este problema. Entonces las magnitudes que intervienen aquí son adultos y días. ¿Sí? Entonces así respondemos esa primera pregunta. Ahora que ya identificamos los días, tenemos que formar la primera razón del problema. Recuérdense, la primera razón se forma con la información del problema. Ya lo tenemos aquí. Dice que la comida que compraron para 6 adultos va a alcanzarles para 15 días. ¿Sí? Esta comida que tienen 6 adultos se la comen en 15 días. Pero luego dice, para las vacaciones llegan de visita 3 adultos más. O sea que ahora quiere decir que ya no tenemos 6 adultos. ¿Cuántos tenemos ahora? Si dice 3 adultos más. O sea, teníamos 6 y llegan 3 adultos más. Ahora tenemos 9 adultos. ¿Sí? Y la pregunta dice, ¿para cuántos días alcanza la misma comida si ahora ya no hay 6 adultos, sino que ahora hay 9? ¿Sí? Entonces ya planteamos el problema de esta forma. 6 adultos se comen esa comida en 15 días. Ahora 9 adultos, ¿en cuántos días se van a comer la misma comida? Una vez que tengamos planteado el problema, ahora vamos a escribir nuestras razones en forma de fracción. Pero antes de escribir las razones en forma de fracción, tenemos que identificar si es regla de 3 directa o inversa, ¿verdad? Ya saben que si las dos magnitudes aumentan o disminuyen al mismo tiempo es directa, y si una aumenta y la otra disminuye es inversa. En este caso, si yo aumento la cantidad de adultos, que es lo que estoy haciendo aquí, la cantidad de adultos va para arriba, porque la estoy aumentando, ¿sí? ¿Será que la comida va a alcanzar para más días o va a alcanzar para menos días si yo estoy aumentando la cantidad de gente que va a comer de esa misma comida? Lógicamente, niños, si yo aumento la cantidad de gente que va a comer, la comida va a alcanzar para menos días, ¿sí? Entonces es una regla de 3 inversa, porque si yo llevo más gente, voy a tener menos días de comida, ¿sí? Porque van a comer más, lógicamente, ¿verdad? Entonces la cantidad de días que va a durar la comida se va a reducir. Entonces sabemos que como una magnitud va hacia arriba y la otra hacia abajo es una regla de 3 inversa. Ahora sí, creamos nuestras razones, ¿sí? Ahí ustedes lo pueden completar en la tabla si quieren. Yo lo voy a colocar aquí en forma de fracción, pero en la tabla lo pueden completar igual que como lo voy a hacer aquí. La primera razón es 6 es a 15, ¿verdad? 6 adultos les alcanza la comida para 15 días. Entonces esa es la primera razón. Entonces ahí ustedes lo pueden colocar en su tabla porque ya tienen ahí hecha la tablita. Entonces colocan ahí 6 es a 15, ¿verdad? Donde dice personas y tiempo en días. En la primera columna colocan 6 y 15 abajo. Luego, la segunda razón, ¿cuál es? Es 9 es a X, porque no sabemos cuántos días le va a alcanzar la comida a esos 9 adultos. Entonces aquí colocamos 9 es a X. ¿Sí? Esa es nuestra segunda razón. Y ustedes lo colocan en la segunda columna de la tabla que ya tienen ahí. ¿Sí? Entonces, niños, ya formamos nuestra primera razón y ya formamos nuestra segunda razón. 6 adultos comen la comida en 15 días. Ahora 9 adultos comen la comida en X días. No sabemos en cuántos. Como dijimos que era regla de 3 inversa, ¿cómo dijimos que se resolvía la regla de 3 inversa, niños? Dijimos que se van a multiplicar los valores de la primera razón, que en este caso sería 6 por 15, y después lo vamos a dividir dentro del valor que tengamos de la segunda magnitud. Entonces aquí tendría que ser 6 por 15 y eso me da 90. Y 90 lo vamos a dividir ahora dentro del valor que tengamos de la segunda magnitud, que es 9. Y en este caso aquí 9, 90 dividido 9 nos va a dar 10. Quiere decir, niños, que si la comida a 6 adultos les alcanza para 15 días, si llegan 9 ya no va a alcanzar para 15 días, ya solo va a alcanzar entonces para 10 días. ¿Sí? Se reduce la cantidad de días porque llega más gente. Entonces es una regla de 3 inversa. Es súper fácil resolver las reglas de 3. ¿Sí? Entonces, niños, a ustedes les va a quedar resolver en su cuaderno los problemas de la serie 40 de la página 227, ¿sí? Los dos problemas de esa serie y el de la serie 41. Ahora, la serie 39 no deben realizarla, ¿sí? Solo quiero que resuelvan esos tres problemas, los dos de la serie 40
y el de hasta abajo de la serie 41. Se resuelven así como resolvimos nosotros estos dos que dimos de ejemplo, ¿sí? Por favor, antes de resolver el problema, fíjense bien cuáles son las dos magnitudes que les están dando y formen y planteen bien las razones que tienen que hacer, ¿sí? Entonces aquí les dejo yo el video para que ustedes vean los ejemplos y lo realicen con los mismos pasos. Entonces cualquier duda también me pueden escribir, estoy a las órdenes y espero que les haya gustado la clase, los veo luego.